¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Comisión de Salud despachó el proyecto sobre telemedicina, una iniciativa que estaba pendiente hace algún tiempo y que dice relación con la posibilidad de que los ciudadanos se puedan atender, sobre todo en sus interconsultas médicas, con diferentes especialistas a través de los medios digitales. Todos los antecedentes los vamos a revisar antes de entrar en la conversación en la siguiente nota. La Comisión de Salud despachó la moción que autoriza a los prestadores de salud del país para efectuar atenciones de telemedicina. La propuesta considera la telemedicina como parte integrante de la salud digital, la que ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar el acceso a la salud. Destaca el texto sus beneficios no solo en pandemia, sino en diversas situaciones que dificultan la concurrencia a centros de salud. La iniciativa autoriza de manera permanente a los prestadores de salud para realizar este tipo de atenciones. Sin embargo, exige mantener registros clínicos en los mismos términos que una atención presencial. Se entenderá por atención a distancia o telemedicina la prestación de servicios de atención que competen a todos los profesionales de la salud, que tenga lugar mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y teníamos ahí los principales antecedentes en la nota introductoria con parte de lo que ha ocurrido en la tramitación de este importante proyecto de ley que pasamos de inmediato a analizar con el diputado Gustavo Sangüesa, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Sangüesa, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Encantado, gracias por la invitación y poder conversar de un tema tan atingente hoy en día, de acuerdo a lo que ha pasado producto de la pandemia y que también tan necesario, sobre todo para los representantes de regiones donde tener horas con especialistas es mucho más difícil. Claro, es un tema, usted bien lo dice, que a propósito de la pandemia se puso, digamos, bastante de moda, bastante en ejecución, pero obviamente este proyecto va mucho más allá, porque abre un tema o un campo que, digamos, era necesario ya hace bastante tiempo, considerando sobre todo la atención que a veces cuesta mucho en los sectores más, digamos, distanciados, los sectores más rurales. Así es, esto estaba dentro del plan de gobierno y se venía avanzando y uno de los objetivos es los hospitales digitales. Pero la telemedicina, y que fue algo que hicimos dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, de manera de poder acotar y que esto sea efectivamente accesible desde cualquier parte de nuestro país. En las regiones, y sobre todo las que van quedando más alejadas de los grandes centros poblados, es mucho más difícil obtener la presencia de especialistas. Y por eso que la telemedicina cobra un sentido bien especial, porque da acceso a aquellas personas que por muchos años han tenido que ser, que han estado postergadas en los diferentes gobiernos. Así que nosotros creemos que aquí hay un avance donde se establecen derechos, deberes, también responsabilidades, porque aquí también no hay que olvidar que aquí va a haber un diagnóstico, va a haber probablemente una receta, un tratamiento, y por lo tanto también tienen que quedar establecidas cuáles son las responsabilidades para poder salvaguardar también los derechos de los pacientes. ¿Cuesta un poco más, diputado, hacer telemedicina en Chile? Por ejemplo, se lo pregunto porque ya sabemos que este sistema se aplica en los países más desarrollados hace un tiempo ya, digamos, bastante más prolongado, pero por la idiosincrasia que tenemos en el país y porque justamente tenemos sectores que son bastante más alejados y que son, o donde la conectividad, el Internet ha entrado hace poco tiempo, quizá ahí puede haber un poquito más de reticencia de la gente a no estar con su médico o frente al médico de cabecera. Sí, pero no olvidemos que esto hay ahí una interacción entre los profesionales. El médico, digamos, el médico general que va a estar en el lugar conversando, digamos, vía online con el médico especialista y ahí va a haber una retroalimentación entre ambos. Entonces, no es que esté el paciente solo frente a la pantalla y que, digamos, esté el médico especialista analizando los exámenes, sino que hay una conversación con el médico del centro asistencial donde va a estar el paciente. Por lo tanto, digamos, hay una complementariedad que es bien importante y que apunta hacia eso precisamente, a que el paciente se sienta seguro de lo que está pasando y no se genere esta inseguridad que a veces nos genera la pantalla.
parece más sencillo en todo caso la implementación que ya se está haciendo hace algún tiempo en el sistema privado. Por ejemplo, cuando se piden horas a través de Internet, está la opción también de hacerlo por telemedicina. En ese sentido, habría que hacer a lo mejor una campaña o concientizar más a la gente que se atiende a través de los CEFAM, de los consultorios, de los hospitales públicos respecto a las bondades de la telemedicina. ¿Ahí estamos un poquito atrasados, diputado? Yo creo que todas esas cosas, en la medida que se implementan, comienzan a desarrollarse de mejor manera. Es difícil como educar al paciente antes de que se comience a llevar en la práctica. Pero como todos los procesos tecnológicos, si uno recuerda hace 5 o 10 años atrás, eran mucho más lentos su implementación. Hoy día tenemos un avance que es más rápido. La ciudadanía está acorde con los sistemas tecnológicos y eso ha sido producto, yo creo, en gran parte del efecto pandemia, donde nos ha obligado, por un lado, a estar más aislados. Por lo tanto, la única posibilidad de conectarnos con nuestra familia, de poder conversar, ha sido a través de las pantallas. Y eso, obviamente, que va generando mayor sintonía con los avances tecnológicos. El hecho de que el paciente esté acompañado por un profesional del centro de salud también va a dar esa seguridad y esa tranquilidad que yo creo que, como todo proceso, al inicio a lo mejor va a generar cierta desconfianza, pero yo creo que en el corto plazo, una vez implementado y desarrollado ya a nivel nacional, no vamos a tener ese problema. Ahora, este sistema también facilita el tema del registro, el tema de la ficha, porque obviamente toda la información a quedar, o sea, ya está en línea en muchos casos, pero la telemedicina obviamente va a hacer que esto, digamos, sea sí o sí una obligación, un requisito. Sí, aquí hay que salvaguardar dos temas. Uno, en nuestro país hace varios años ya que se está tratando de que la información de los pacientes esté en línea. Es decir, si yo, que soy de la región de Ñuble, me pasa algo, tengo un accidente acá en Valparaíso, en el momento que acceda a un centro hospitalario, ese centro hospitalario debiera tener acceso a mi ficha clínica para, digamos, no cometer errores en caso de personas que son alérgicas a algún tratamiento, o tener el historial clínico, que ayuda mucho a tomar una mejor decisión el médico. Como esto se va a tratar de la telemedicina, también por otro lado tenemos que salvaguardar lo que es la información del paciente, de manera que esto no cualquier persona pueda tener acceso a la ficha clínica. Ya vimos ahí en las elecciones presidenciales donde se utiliza malamente una información que puede ser verdadera o falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo salvaguardar la seguridad de esa información, de manera de que sea el paciente el que tenga acceso o él autorice a otra persona a tener acceso, o sea el centro de salud el que asuma la responsabilidad de la información de ese paciente. Entonces, aquí, por un lado, está el derecho del paciente a tener la privacidad de su información clínica, y por otro lado, el debido acceso que tiene que haber de los centros de salud a esa información en caso de que se requiera por alguna emergencia. Diputado, en esta norma hay un relativo consenso respecto a los beneficios que esta aporta. Prueba de ello es que se ha utilizado, digamos, de manera bastante positiva durante este periodo de pandemia. Y la pregunta es más o menos respecto a los plazos, considerando que existe esta relativa unanimidad para poder avanzar en esta normativa. ¿Cuándo podríamos tener ya este proyecto como ley de la República, considerando que viene el receso parlamentario y que todavía faltan algunos trámites acá en el Parlamento? Sí, ha habido bastante consenso en poder avanzar en un proyecto que genera, en términos generales, absoluta aceptación por parte de todos los sectores políticos. Y en ese sentido yo creo que en marzo debiéramos estar terminando este proyecto, porque es una necesidad país, y un proyecto que además no tiene aristas ideológicas como algunos otros proyectos de salud que a veces se entraban en discusiones ideológicas. Este es un proyecto que en la Comisión de Salud lo hemos trabajado con bastante altura de mira, buscando
finalmente que esto estén establecidos los resguardos principalmente de los pacientes y también de los profesionales que ejercen su profesión a través de la telemedicina. Creo que es un avance importante, es colocarse acorde a los tiempos que estamos viviendo y que además viene a dar respuesta a una necesidad que teníamos muy grande en las regiones. Y no solamente en las regiones, sino que en los lugares apartados de nuestras regiones. En la región de Ñuble, está en la capital regional de Chillán, que concentra casi un tercio de la población de la región, pero tenemos poblados que están mucho más alejados del centro y a los cuales se les hace mucho más difícil llegar a una interconsulta. Y hoy día, a través de la telemedicina, vamos a tener mayor justicia en la atención de los pacientes, dándole la misma importancia y ofrecerle la misma batería de consulta a los pacientes independientes del lugar en que vivan dentro de la región. Así que yo creo que eso es un avance importante que viene a hacer justicia finalmente a algo que, producto de la geografía de nuestro país, había llevado a que muchos pacientes no pudiesen tener sus horas de interconsulta. Esto va a agilizar el sistema, por lo tanto también vamos a poder dar respuesta mucho más rápido a aquellas interconsultas que se van generando en diferentes puntos del país. Un importante avance entonces, diputado, respecto de lo que hoy hay y obviamente lo que se necesita en materia sanitaria, seguir avanzando, seguir evolucionando, sobre todo de la mano de las nuevas tecnologías. Diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Dentro de todo, la pandemia también nos deja cosas positivas porque nos hace acelerar un trámite que va a permitir finalmente que la gente pueda tener la interconsulta en los tiempos que se requieren. Así que esperamos seguir avanzando y terminar, ojalá, en el primer trimestre de este año con este proyecto. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista respecto a este tema que es técnico, pero que obviamente es eminentemente ciudadano. Hablamos de la telemedicina y la atención a todos los chilenos. Y continuamos en esta edición de Puntos de Vista abordando este tema que es un tema de salud, pero también un tema, digamos, bastante ciudadano, que es la posibilidad de masificar la telemedicina a través justamente de este proyecto de ley que se está tramitando acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Seguimos conversando del tema, en esta oportunidad con el diputado Patricio Rosas, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Rosas, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Hola Guillermo, ¿cómo están? Sí, muy interesante el tema. Y duro, y a veces avanzado más rápido que la legislación, así que es un tema que he venido trabajando hace muchos años, como te contaba, cuando era director del Servicio de Salud en la Red Austral, desde Temuco a Magallanes, así que es un tema de frontera, de futuro y ya para los pacientes. Sí, en ese sentido, diputado, lo que se hace con esta ley de una u otra forma es también buscar homologar el sistema o hacerlo, digamos, más accesible a toda la población, porque, bueno, obviamente sabemos que en el sistema público a veces, en muchas oportunidades, no están los recursos para masificar este tipo de tecnologías, como sí lo podría haber en el sector privado. Claro, pero también habían varias trabas administrativas, el tema de considerar desde, por ejemplo, la asistencia de un médico, la asistencia a su trabajo, de un médico que está atendiendo a distancia, porque no está validado el tema del trabajo a distancia para atender un paciente. Entonces la Contraloría, cuando hacía un contrato de una persona que iba a atender a distancia, le exigía que marcara horario. Entonces hay un tema administrativo. Y hay otros temas administrativos en relación a cómo dejas registro en las fichas del paciente, en qué tipo de ficha, cómo indicas exámenes. O sea, lo procedimental de la telemedicina no estaba abordado por la legislación, porque obviamente es un tema nuevo, no tan nuevo para nosotros porque lo estamos haciendo hace mucho tiempo, sobre todo en la Red Austral, pero para la legislación es nuevo. Por eso es que este proyecto es importante, porque ordena estos procesos. En ese sentido, podríamos decir que esta iniciativa lo que viene a hacer es a establecer un marco regulatorio de algo que hoy se aplica, pero que quizás no es uniforme. Así es, porque no es uniforme
y también no era validado en términos de, por ejemplo, si uno contrata un radiólogo para que informe exámenes de escáner, por ejemplo, que está en otra ciudad, se decía, bueno, pero ¿es funcionario del servicio o no es funcionario del servicio? ¿Tiene contrato con el servicio? Entonces, hay un montón de temas legales que la Contraloría muchas veces observaba y que impedían que sigamos avanzando en hacerle llegar más servicios y más complejos a los pacientes a distancia. Y diputado, desde el punto de vista de su experiencia, que nos la comentaba al principio, ¿cuál quizás es el punto más complejo de hacer una atención por telemedicina? Quizás el tema administrativo, el que usted comentaba, o el tema a lo mejor de la reticencia de algunos pacientes que dicen cómo va a ser que el médico me atienda a través de una cámara. Esa situación ya ha ido quedando atrás, ha ido quedando en el pasado, porque al principio había mucha resistencia, sobre todo de la gente, de los adultos mayores que decían, ¿cómo me van a atender a través de una cámara de video? Claro, son desconfianzas que se producen con la tecnología inicialmente. Después se dan cuenta que en realidad el 90% de los diagnósticos se hace en base a la historia clínica y en base a la observación de la historia clínica del paciente. Por lo tanto, la telemedicina le genera la posibilidad de tener un diagnóstico a ese 95% de pacientes. Hay un 5% de pacientes obviamente que necesitan de un examen en que tú toques al paciente, le evalúes otras cosas, pero para eso tú lo citas ya al sistema presencial. Pero el otro 95% no tiene que desplazarse, y esa es la tremenda ganancia de tener telemedicina de especialidades, porque así un paciente, por ejemplo, que vive a 400 kilómetros, 200 kilómetros, como ocurre en el sur de Chile y en otras partes del país, en el norte también, genera una mucho mayor calidad del servicio, porque el paciente tiene acceso más rápido a la atención de un especialista sin tener que desplazarse, y muchas veces con las dificultades que tiene, que a veces hasta pierde las horas por eso mismo, o le llega la citación muy tarde o muy encima de cuando tiene que ir y le cuesta desplazarse. Entonces, el llegar al paciente finalmente le va haciendo confianza. Esto es natural, la tecnología nos está absorbiendo rápidamente como herramienta, y hay que tomarlo así, como una herramienta, pero también es natural que tiene que haber una educación de los pacientes poco a poco. Y bueno, después se van a ir dando cuenta que ellos pueden hacerse algunos exámenes en que se haga algún dispositivo a las personas, por ejemplo, los diabéticos, que ellos mismos se hacen el hemoglucotest, los controles de presión, que también mismo en su casa. Entonces ya el médico que los atiende puede preguntarles cuánto le dio su hemoglucotest de ayuna, cuánta presión tenía, qué pulso tenía. Entonces ya tiene más instrumentos que el mismo paciente aporta, porque hay instrumentos que se le han encargado, se le han dejado para que él se controle. Entonces también desde ese punto de vista, para los pacientes de control crónico, también es más eficiente. Sí, la pandemia en este caso, diputado, podríamos decir que abrió una oportunidad o reforzó algo que algo que se estaba implementando. Yo creo que la pandemia nos reforzó la posibilidad de tener una herramienta que antes era como experimental, era piloto, a una herramienta que hoy día te permite tratar pacientes que lamentablemente no pueden ir a los centros asistenciales cuando está el COVID en expansión, y también a los mismos pacientes COVID hacerle el control cuando están en la residencia sanitaria, o también cuando están en el post-COVID, ya cuando están de alta y tienen algún tipo de complicación con la cual quedaron, secuelas, también para mantener el control de ellos, de manera a no arriesgarlos a tener un segundo COVID al ir al hospital de nuevo, porque son pacientes que ya quedan delicados de la zona pulmonar y cardiovascular. Sí, diputado, no puedo dejar de preguntarle, ya que estamos avanzando en esta entrevista y que acabamos de tocar el tema justamente de la pandemia, por lo que se espera ocurra en el transcurso de las próximas semanas. Esta, ya no sé si llamarlo tercera ola o este nuevo rebrote, pero que claramente presenta un escenario que no parece ser el más auspicioso. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer, diputado? Bueno, esto vendría siendo la quinta ola, porque se superpone la ola Delta con la quinta ola ola Omicron,
que finalmente, por ser más rápida en expansión, está ya en expansión comunitaria hace ya varias semanas. Tenemos una variante que se contagia muy rápido por vía aérea. Y lamentablemente nosotros, claro, por una parte tenemos mucha gente vacunada, pero también tenemos 4 millones de personas que no están vacunadas, la mayoría niños. Y lo que hemos visto en los países del hemisferio norte, que empezaron antes con la expansión comunitaria de la Omicron, y que tenían también, comparablemente con Chile, altos niveles de vacunación, es que las personas que no estaban vacunadas o que tenían una vacuna insuficiente y que además tenían factores de riesgo, son los que están copando las UCI. Y en ese sentido, los norteamericanos, los ingleses están teniendo problemas muy graves, por una parte con los niños. Las UCI se tuvieron que retransformar a cuidar niños complejos, y por otra parte por los no vacunados con factores de riesgo. Y eso es lo que probablemente vamos a ver en 4 a 6 semanas, porque los picos que hoy día tenemos de 9.000, de 8.000 casos, que lo más probable es que sean el doble de lo que detectamos, porque hay muchos que no se les detecta el PCR, porque se detecta uno de la familia y dice, ya, todos ustedes están confinados, pero todo el resto de la familia no está medido con PCR, se le asume que están contagiados por la contagiosidad de esta variante. Entonces tenemos una actividad de casos activos altísima, pero eso se va a expresar a nivel hospitalario probablemente 4 a 6 semanas, como pasó en el hemisferio norte. Por eso es que no son comparables cuando se comparaba los 9.000 casos de abril del año pasado con los 9.000 casos de ahora, porque el año pasado veníamos ya de un promedio altísimo de casos durante varios meses. Entonces ya teníamos muchos casos en la UCI que eran de 4 a 6 a 8 semanas antes. Entonces hoy día recién vamos a notar eso en 4 a 6 semanas, y por eso es que el énfasis que hemos planteado los médicos es que la gente se vacune, los que no se han vacunado, y que las personas sobre todo que las familias con niños, eviten los lugares de concentración de gente, y si es que van a salir, utilicen una mascarilla XN95, N95, que son las que más filtran este tipo de virus, porque este virus es muy transmisible. Perfecto, muchas gracias, diputado. De esta manera nosotros llegamos al final de la presente edición de Puntos de Vista, analizando este tema que es la telemedicina y obviamente también su relación con la pandemia, el COVID-19, enfermedad que va a seguir siendo noticia y va a seguir ocupando las portadas durante todo, al menos este año 2022. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.